vamos a ver, gente, el video de Historias del Búho, que hace tiempo no lo veíamos, la verdad. Y vamos a ver el oscuro iceberg de la demencia. Lo único que no me gusta es que está ocupando imágenes con IA, pero hay una parte poética en todo esto, y es que ahora todas las imágenes con IA salen en amarillo. ¿Podemos decir que la IA lo está meando? Realmente no se considera una enfermedad específica, Sí. sino más bien un término general que engloba diferentes trastornos que afectan el cerebro. Este deterioro ocurre de Ya, ese dato es interesante porque es verdad, hay mucha gente que confunde que la demencia es una enfermedad o trastorno, pero realmente la demencia es un conjunto, es un estado, por así decirlo. Es como, ¿cómo decirlo? Es como la palabra, es como decir etapa terminal, que puede referirse a cualquier tipo de cáncer o enfermedad que esté en una etapa terminal de que vas a morir. La demencia es una etapa, por así decirlo, de la vida, por así de que tiene que ver con que tu cerebro tiene un subdesarrollo neuronal muy fuerte que se puede considerar demencia. Hay varias cosas que se consideran demencia, o es un conjunto de varias fallas, por así decirlo. O sea, la demencia es un estado mental que engloba muchas cosas. Ahora, lo normal es que los pacientes con demencia suelen ser personas ya muy viejas, porque les da por vejez. No personas jóvenes. Rellené lo suficiente, sigamos. Convierte la vida en una tremenda pesadilla. Rellené mucho. Interesante para el video de hoy, el iceberg de la demencia, donde veremos diferentes tipos y algunos casos que han llegado. Rellené mucho la intro. Perturbador. Fue sin querer. Sin mucho más que decir, bienvenidos. Bruce Willis, ¿verdad? ¿Se acuerdan del actor Bruce Willis? Que él sufre de demencia. No, fue sin querer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa crónica y progresiva que afecta principalmente a personas mayores. Se caracteriza por el deterioro gradual de funciones cognitivas como la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la capacidad de realizar tareas cotidianas. Como por ejemplo, comer. Acompañado de cambios conductuales y emocionales como desorientación, ansiedad y confusión. Su origen está relacionado con la acumulación anormal de proteínas y las conexiones entre ellas. Si bien no tiene cura, existen tratamientos farmacológicos y terapias que pueden aliviar los síntomas, ralentizar su progresión y mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus cuidadores. Dato curioso, supieron que siempre habían hecho estudios sobre el Alzheimer y tal, y al parecer habían encontrado una cura para el Alzheimer en su momento, o investigaciones que supuestamente habían hecho mejoras en pacientes con Alzheimer y bla, bla, bla durante todo mucho tiempo. Pasa que, irónicamente, hace poco se descubrió, y eso es por eso que salió como a la luz, se descubrió que parece ser esas investigaciones que llevaban años teniendo pacientes supuestamente bajo sus tal, eran como que lo de las proteínas que se dice, que era como lo más top y la teoría más avalada médicamente, al parecer era mentira. Era como una especie de invento, tipo las pruebas que se usaron para poder avalar esta teoría y seguir investigando al respecto eran falsas. Y por lo tanto, todo lo que vino después, es decir, toda la gente que hizo investigaciones, todos los pacientes que tuvieron Alzheimer y que fueron a tratarse para pensar que podían haber salvado, ¿cachai? Y que simplemente dijeron, es que es muy difícil. En realidad nunca se podrían haber salvado, jamás, porque directamente era mentira la teoría. Personas involucradas con eso, con esa teoría, manipularon las pruebas, las evidencias, porque realmente creían que esa era la forma de conseguirlo. Pero no tenían ninguna evidencia, entonces las pocas evidencias que tenían las falsificaron, las modificaron, porque ellos estaban súper seguros de que efectivamente era así. Esa es la excusa que dieron. Era como, nosotros confiamos en esta teoría, por lo tanto vamos a forzarla. Pero realmente no había ninguna prueba ni evidencia de eso y se descubrió hace súper poco. Entonces mucha gente que tuvo familiares con Alzheimer y que obviamente estuvieron bajo este tipo de experimentos y tratamientos, quedaron para la cagá porque fue como, llevo toda la vida, ¿cachai? Pensando que mi abuela simplemente fue otra más que no se pudo salvar.
pero realmente es que nunca tuvo oportunidad y le cagaron porque me dieron una esperanza a mí, le dieron una esperanza a ella y posiblemente si no hubieran hecho toda esa mentira, habrían encontrado otra respuesta, solución, porque esa investigación primera fue la que tomó todo el aval económicamente hablando y la popularidad que el resto no. Entonces es súper cagado porque prácticamente por querer ser los famosos de la cura del cáncer, por así decirlo, cagaron a mucha gente y posiblemente se perdieron oportunidades reales. La agnosia, definida como la dificultad o incapacidad para reconocer cosas familiares sin alteración de la función sensorial básica, representa una manifestación particularmente perturbadora de la enfermedad. La prosopagnosia o incapacidad Es para reconocer rostros. afecta profundamente a los seres cercanos a quien la padece. Es crucial entender que el hecho de que una persona con Alzheimer no reconozca las facciones de sus familiares no significa que haya olvidado la relación con su pareja o hijos. Simplemente eso es la conexión brígido. entre la imagen percibida y la correspondencia con la persona está alterada. De hecho, ¿conocen esa enfermedad? No sé si la vayan a mencionar, pero sí voy a tirar datos al azar. Hay una enfermedad que no sé cómo se llama, que es un trastorno que genera una prosopagnosia muy cagada porque no solamente, básicamente tu cerebro cree que tus familiares fueron reemplazados por un impostor. Entonces, muchas personas han matado a parejas, hijos, padres y así por ese trastorno de mierda porque han estado muy seguros de que es porque realmente tu cerebro cree con toda la certeza del mundo que efectivamente esa persona es un impostor que se está haciendo pasar por tu esposo, por tu hijo y lo que sea. Y es súper brígido, es muy complicado conseguir, y creo que nunca se ha logrado como tal, hacerle entender a la otra persona que efectivamente no soy el impostor. Tenéis que partir de cero con la otra persona. Porque es demasiado difícil para convencer al cerebro lo de que no es un impostor. Y creo que casi nadie agarra conciencia de eso, ¿cachai? De las personas que tienen esa enfermedad, ninguna agarra la conciencia de decir, oh, mi cerebro está mintiéndome. Personas que literalmente pierden básicamente a su padre o madre o a su hijo por eso. Porque a uno le dio esa cueva y ya no lo reconoce. Y tiene que hacer su vida como si nada. La atrofia cerebral es una condición caracterizada por la pérdida de volumen y masa del tejido cerebral debido a la degeneración de las neuronas y sus conexiones. Este proceso puede afectar al cerebro en su totalidad o a áreas específicas dependiendo de la causa subyacente. Puede ser consecuencia de diversas enfermedades y trastornos, como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, los accidentes cerebrovasculares, infecciones como el VIH, lesiones traumáticas o trastornos genéticos. Básicamente, no hagan nada. Sus efectos incluyen la disminución de las capacidades cognitivas, dificultades motoras, problemas de memoria. El cerebro como tal es súper importante. La demencia es una causa significativa de mortalidad. La salud informó que el Alzheimer y otras formas de demencia se situaron como la séptima causa de defunción global, afectando de forma desproporcionada a la mierda, ¿what? Quienes representaron el 65% de los fallecimientos por estas condiciones. El 65% de la gente que muere muere con demencia son mujeres. A su puta madre, hermano. Esta cifra se triplicó desde el año... Haría un chiste, pero no corresponde. 631 fallecimientos por demencia, pero actualmente se registran más de 300.000. A la mierda. Además, las tasas de mortalidad ajustadas por edad también aumentaron. Bruce Willis representa el caso más reciente y... No... En 2022, la familia del actor anunció que se retiraba por afasia, pero en febrero de 2023 revelaron el diagnóstico definitivo de demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal de Willis había estado afectando su capacidad actoral antes del diagnóstico oficial. Sí, este caso es súper conocido. Mucho sobre la vida de Bruce, pero se cree que tiene a su disposición todos los cuidados posibles. Estamos en el nivel 2. No, fue súper... Ese caso se habló mucho tiempo y se sigue hablando el día de hoy porque igual es como un caso triste porque realmente no es como... Le dio relativamente joven, ¿cachai? Entonces, incómodo porque está ahí, está vivo, ¿cachai? Pero no vive en tiempo real. El síndrome del atardecer es un fenómeno común en personas no lo conozco. con demencia, especialmente en aquellas que padecen la enfermedad de Alzheimer. Se caracteriza por un aumento en la confusión, la agitación y otros comportamientos problemáticos durante la tarde o la noche. Ah, ya. Aunque no se comprende completamente su causa, se cree que está relacionado con alteraciones en los ritmos circadianos, la fatiga y factores ambientales. Ok, o sea, es como que tu cerebro está durmiéndose. Particularmente las visuales, son frecuentes en la demencia. Las personas pueden ver, oír, oler, saborear o sentir cosas que no están realmente presentes.
Sí, porque Alucinaciones visuales es un problema... 40 a 50% de los pacientes, siendo un porcentaje sumamente alto. Básicamente porque como la demencia afecta al desarrollo cognitivo y el tema de cómo las neuronas siguen desarrollando ideas, de repente las neuronas es como que siguen tratando de enviar información, pero envían información incorrecta, errónea o mal interpretada. Entonces, por ejemplo, inventan sonidos que no hay, omiten sonidos que sí existen. La demencia puede afectar a los sentidos en el sentido de que puedes invertir los sabores. Por ejemplo, lo dulce te sabe salado y lo salado te sabe dulce. Peor, alucinaciones visuales, ¿cachai? Distorsiones físicas, como si tuvieras un filtro en la cara constantemente, puede pasarte. Porque es el cerebro interpretando la información de manera errónea. Progresando hacia alucinaciones más estructuradas de personas fallecidas, conocidas o anónimas, animales, e incluso espíritus y en pocos casos, demonios y seres sobrenaturales. Porque agarra tu conciencia, inconsciencia y no sabe cuál es real. Animales, especialmente los perros y gatos, pueden experimentar condiciones similares a la demencia en los humanos, aunque no se diagnostica No se llama demencia, pero en los animales termina generando algo similar. Se generalmente como trastorno cognitivo. Pueden parecer perdidos, especialmente en su entorno familiar. Pueden deambular sin rumbo fijo. Ya, pero estos son perritos felices seguramente, que están chistosos. Cotidianas. Ay. Tener problemas para controlar la vejiga o los intestinos, e incluso comportarse de una forma en la que nunca lo han hecho. En el caso de los perros, los gatos y los animales en general, el trastorno cognitivo afecta principalmente a todas las funciones que son como instintivas. Es decir, como dijo, el sistema digestivo, sistema respiratorio, el sistema cardíaco, cardiovascular y tal, o sea, los sistemas básicos, porque tampoco tienen mucho, no es como que tengan pensamientos ni nada por el estilo, tienen como reacciones instintivas a estímulos. Entonces, lo que afecta son los estímulos que perciben y por lo tanto también afectan al resto de sistemas del cuerpo. El tratamiento de la demencia es muy caro. De hecho, la demencia es la enfermedad más costosa en Estados Unidos, superando al cáncer y las enfermedades cardíacas. Y ni siquiera es real, hijos de puta. Los costos de cuidar a un ser querido que vive con demencia. Nos mintieron todo este tiempo. Muchos renuncian al empleo y agotan sus ahorros para cuidar a miembros de la familia, lo que significa que serán menos capaces de cuidar de sí mismos cuando llegue el momento de... Creo que mi abuelo o mi abuela, uno de los dos tuvo como indicios de amnesia, tipo ya se le notaba que perdía... Mi abuelo, no, me acordé de algo bien triste. En los últimos días de vida de mi abuela, lo veía a mi abuelo, que ya había muerto, como que lo tenía al lado, lo veía y tal, y era como que... Pero ella sabía que él estaba muerto, po. Entonces ella decía, me está esperando y no sé qué. Y uno ahí como... Y eso yo lo supe después más grande, porque mi abuela murió cuando yo tenía como 3, 4 años. Mi abuelo murió cuando yo tenía 3 años. O sea, un año de diferencia entre uno y otro. Y mi mamá me contó después eso más grande. Y yo quedé como... ¿Cómo que pues? No me digan esto. Esto es triste. Y como, weón, qué brígido, ¿cachai? Usar una pérdida. Porque mi madre se quedó cuidándola, pero a veces no reconocía a mi madre. En plan, era como... Perdía la capacidad de reconocer rostros. Además que mi abuela sufrió cataratas cuando mayor, entonces menos veía aún. Entonces era como que reconocer la voz, la sombra y tal, ¿cachai? Uno de los síntomas comunes de la demencia, especialmente en enfermedades como el Alzheimer, es la desorientación temporal. Pero eso también me pasa a mí. Personas con demencia pueden tener pero porque soy disperso. Recordar qué día es, qué hora es o incluso en qué año se encuentra. Eso me pasa toda la vida porque soy estúpido. Que la enfermedad afecta las áreas del cerebro responsables de la memoria y la percepción temporal. De hecho, a veces las personas que sufren demencia o que ya están en una etapa de demencia, los viejitos, empiezan a confundirte por otra cosa mucho más bonita incluso, y es porque los recuerdos que guardan no son tanto los recientes, sino los primeros. Te confunden con tu mamá muchas veces o con tu papá, si eres hombre o mujer, porque tú de pequeño te ves como tu madre o padre de joven. Normalmente es como en la amnesia, en el Alzheimer pasa eso, de que empiezan a borrar y olvidar muchos recuerdos de los últimos años, pero se mantienen mucho los de muchos años atrás. Tipo, se pierden los recuerdos más recientes, no los más viejos. Ay, sí, mi abuelo me llamaba con mi mamá. Y es porque te reconoce como si fueras niña, pequeñita, chiquitita. No saben que son viejos, tipo en el sentido de que es como que su cerebro hace una regresión. Entonces, no sé, pues si tu mamá tiene 40 años, por ejemplo, y tu abuelo tiene 80 y tú tenés 15, lo que hace es
reconocerte a ti de 15 años como cuando tu mamá tenía los 15 y por lo tanto el abuelo tenía 35, 55, porque tira literalmente para atrás. Entonces, en su mente, ellos son jóvenes. Impacto único de ¿Quién es William Utermohlen? la demencia en su obra artística. No lo conozco para nada. Enfermedad de Alzheimer en 1995. Ok. Él decidió documentar su deterioro cognitivo. ¡Ah, es ese! Retratos que muestran de manera conmovedora y progresiva Hay varios que han hecho su esto. percepción y habilidades artísticas. Wow. A lo largo de varios años después de su diagnóstico, Utermohlen pintó autorretratos que reflejan el impacto de la enfermedad en su mente y habilidad. Sí, sí, sí. Este caso fue muy bacán. Inicialmente detalladas y expresivas, Porque luego va perdiendo la capacidad de dar detalles. simbolizando De hacer detalles y reconocer patrones y tal. Fue un músico y compositor australiano, mejor conocido como Ya. uno de los miembros fundadores de la legendaria banda de rock AC/DC. Sí, pues. En entrevistas a eso del año, Él tenía demencia, no me miembro de acuerdo. la banda declaró que Malcolm estaba experimentando lagunas en la memoria y la concentración y a su vez, que estaba olvidando cómo tocar algunas de las canciones más icónicas de la banda. A la mierda. Empezó a olvidar su habilidad para tocar la guitarra y con el tiempo se olvidó a sí mismo, No me acordaba de la esto. gente que lo rodeó durante su vida, como los miembros de su banda. Conche No tu falleció madre, güey. debido a un débil sistema inmune. La paranoia es muy común durante los casos de demencia. Está un trastorno psicológico caracterizado por una desconfianza excesiva e infundada hacia los demás, a Paranoia. de la creencia de que las personas todos. están conspirando en su contra o Todos tienen algo en contra de mí. llevando a la persona a interpretar situaciones y comportamientos neutrales o incluso amistosos como amenazas o ataques. Bueno, es brigidísimo la paranoia. Puede sentirse constantemente en peligro o Porque básicamente una puede persecución generar ansiedad, aislamiento mental. social o agresividad. El primer caso clínico conocido que se asocia directamente con la enfermedad de Alzheimer fue el de Auguste Deter, una mujer que fue ingresada en una No escuché el nombre, en pero bueno. 1901 debido a problemas de memoria, desorientación y alteraciones de comportamiento. Sí, las imágenes dan más miedo. Siento que no deberían necesariamente hacer Síntomas eso. de demencia, como pérdida de memoria, delirios e incluso estados vegetativos. Está buenísima la imagen. Tenía insomnio, Bueno, esa imagen está arrastraba hojas a buenísima. través de la casa y gritaba durante horas en medio de la noche. Eso, Después cagado. de muchos años, se volvió completamente ¿Verdad que el Alzheimer se llama así por el primer doctor? La enfermedad del Alzheimer lleva ese nombre en honor al psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer, quien fue el primero en describir la enfermedad en el año 1906. Él identificó los cambios patológicos en el cerebro de una paciente llamada Auguste Deter. Bueno, qué brígido que una enfermedad sea llamada así por ti, porque es como, qué mal. Cada vez que mencionamos a la enfermedad, nos acordamos de él técnicamente, pero nadie sabe quién es él, a pesar de que todo el mundo lo nombra. Es una paradoja. murmurando para sí misma, y falleció el 8 de abril de 1906. Su caso fue reexaminado con tecnologías médicas modernas, donde científicos encontraron una causa genética para su enfermedad. Encefalopatía. La espongiforme subaguda, más ¿Qué? conocida como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es un trastorno Ese es. poco frecuente de carácter neurodegenerativo, pero Sí. invariablemente fatal, que evoluciona velozmente a la demencia y por último, al fallecimiento. Creo que hay un capítulo de esto que aparece en Doctor House o en Grey's Anatomy. Siempre estas enfermedades medio raras aparecen en algún capítulo de esas series de médicos. Cambios en la personalidad, visión borrosa o ceguera, dificultad para pensar, insomnio, psicosis y movimientos bruscos e involuntarios. Es causada por priones, proteínas mal plegadas que inducen a otras proteínas del cerebro a adoptar una estructura anormal. Eso era los priones. En general y en la gran mayoría de los casos, las personas pierden la vida con esta condición. Gente, les voy a decir algo súper triste de los priones, ¿ok? Los priones, como bien dijo, es una proteína mal desarrollada. ¿Qué ocurre? No hay cura. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el cáncer es cagadísimo porque prácticamente tu celular siempre está creando células cancerosas, pero tu sistema inmune las detecta y las mata antes de que se multipliquen? Lo que pasa, la razón por la cual nos da cáncer es porque en algún momento el sistema inmune no reconoce la célula cancerosa como una célula cancerosa, la detecta como una célula normal y por lo tanto permite que se replique, y cuando se replica y la reconoce ya es muy tarde. Los priones es prácticamente eso por 10. Es súper poco probable, igual, los priones no es algo súper probable, es más probable el cáncer que los priones de hecho, pero es más letal los priones que el cáncer, porque el cáncer por último puedes matar al sistema inmune y, ¿cachai? Es curable, entre comillas, porque los tratamientos lo que hacen es atacar a las células, los priones no. Tipo, tú no puedes hacerte el tratamiento del cáncer para los priones, no sirve. Y no hay un tratamiento existente, simplemente cagaste. Me encanta decir datos que a veces incluso los digo hasta mal sin darme cuenta, pero bueno.
¿Ronald La Reagan? retrogénesis en el Alzheimer es una ¿Qué fue? teoría que sugiere que la enfermedad provoca una involución cognitiva, donde las personas afectadas pierden habilidades y conocimientos en orden inverso al que los adquirieron durante su desarrollo. Exacto. Es decir, retroceden a etapas anteriores de funcionamiento, similar a cómo se desarrollan las habilidades en la infancia. La demencia tiene un impacto, Es lo que dije antes de los abuelos y tal. constituyendo actualmente, como les dije anteriormente, la séptima causa de fallecimiento a nivel mundial. Las estadísticas de mortalidad revelan la gravedad de esta condición. La demencia redujo la expectativa de vida en aproximadamente 4 años para personas diagnosticadas a los 85 años. A la verga. 5 años con diagnóstico a los 80 años y hasta 13 años con diagnóstico a los 65. Bueno, ojalá no me lo diagnostiquen o me lo diagnostiquen ya cuando ni siquiera me interese. Bueno, técnicamente cuando me lo diagnostiquen, como ya estoy con esa weá, no me voy a dar cuenta, no me va a importar y lo voy a ignorar. Así que un poco lo mismo. Oh, weón. Lobotomía es un procedimiento neuroquirúrgico que fue utilizado Una estupidez. entre las décadas de 1930 y 1950 para tratar trastornos mentales severos, como la esquizofrenia, depresión severa o comportamientos violentos e incontrolables. Es una ridiculez, Consistía gente. en cortar o dañar conexiones en los lóbulos frontales del cerebro y Ya weonao. varias técnicas para su desarrollo, pero una de las más conocidas es la lobotomía transorbital, que se hacía Era- dando un instrumento similar Sí. a un picayelos por la cuenca del ojo hasta llegar al cerebro y moviéndolo para cortar fibras nerviosas. La lobotomía podía causar síntomas similares a los de la demencia e incluso un deterioro permanente de las funciones Una wea tan cognitivas. estúpida. En muchos casos, los pacientes quedaban en un estado semivegetativo o con un comportamiento desinhibido y emocionalmente plano. Lo peor de todo es que la lobotomía no es algo que practicaron en 2 personas y dijeron, weón, quedaron mal, mejor no lo hagamos nunca. No, lo hicieron con caleta de gente. Caleta de gente que tenía trastornos mentales, por ejemplo, o comportamientos tipo bipolaridad, irracional y no sé qué, y les hicieron lobotomías y terminaron siendo vegetales. Lo cual se considera un tipo de demencia secundaria o adquirida por daño cerebral. Reagan, Este es un el 40º político. presidente de Estados Sí, Unidos, presidente. representa quizás el caso más controvertido No cachó este de weón. una figura pública. En 1994, 5 años después de dejar la presidencia, Reagan anunció públicamente su diagnóstico de Alzheimer. Ya. Sin embargo, la verdadera perturbación del caso radica en las revelaciones posteriores de su hijo. La progresión de la enfermedad ¿Qué? fue documentada de manera desgarradora. Desde 1986, el presidente había estado preocupado al descubrir que ya no podía recordar absolutamente nada de su tiempo como presidente de la nación y poco a poco fue Ah, ya. recordando sus comidas favoritas, lo que le gustaba hacer o quienes eran sus familiares. La desorientación temporal qué importaba también era común, tanto? despertándose a las 2 de la mañana para pedir su desayuno. Pero esto era importante porque fue presidente o porque fue o por el hecho de que olvidó el hecho de que fue presidente. No soy estadounidense, así que no sé si me importa mucho. De demencia frontotemporal pueden incluir exhibición pública, actos ¿Cómo? sexuales inapropiados o actos criminales. Los pacientes algunas veces Ah. pierden el concepto del espacio interpersonal y pueden tocar, besar o aproximarse a extraños inapropiadamente. En casos extremos, la desinhibición puede llegar a la Ja, mira, irónico. No voy a- Uy, el chiste. Hay un chiste ahí muy fácil. Hay un chiste muy fácil de hacer. Hay un chiste tan sencillo ahí que no puedo decir. Puta madre. Es que lo dice el nombre, ¿cachai? exhibición pública y a realizar actos sexuales inapropiados, como autosatisfacerse en público. No es el momento. Bueno, Y finalizamos con en otro momento. Mira, rima con detente. Ya seguía. Qué pesado de mierda. Sicarios, Robin Williams. en una ¿Verdad? conferencia médica colombiana, un psiquiatra relató un Robin Williams, no Robbie Williams. comportamiento delirante en demencia. Contó ¿Cómo? que un paciente con trastorno neurocognitivo mayor desarrolló ideas delirantes paranoides tan intensas que contrató sicarios para ejecutar a sus propios hijos. Esto podría Wow. ingresar a un hogar para adultos mayores, donde podrían tratarlo de mejor manera. Concha tu madre, weón. La terapia electroconvulsiva ha sido y sigue siendo utilizada en algunos casos para tratar Esto psiquiátricos severos, incluso en personas con demencia, pero no para Bueno. curar la demencia en sí. es brigidísima En esta las décadas mierda. de 1940 a 1970, Yo no entiendo. este método se aplicaba con menos control y en muchos casos de forma abusiva o sin un diagnóstico claro. No, pero esta weá no tiene sentido. Esto es una tortura prácticamente. Malentendidos, llegando a causar daños y traumas aún peores en los pacientes. También se dice que en hospitales psiquiátricos era usada para castigar a los pacientes cuyo comportamiento tenía desesperados a los doctores y cuidadores. Es que esta weá es una tortura prácticamente. Para que no entiendan, ese paño se le pone en la boca. Es un paño húmedo, pero o un paño en general. Y se hace más que nada para que no se muerdan la lengua ni les dé como... Porque le están haciendo convulsiones eléctricas. Pues entonces, ¿qué ocurre? Empezáis a. Entonces te podí
cortar la lengua, morder los labios, ¿cachai? Es virgidísimo. Entonces le ponen ese paño en la boca y tal para evitar la mandíbula y su trabajo y movimiento involuntario. Pero hermano, esto enfermo. ¡No me Ecuador porque revela cómo un diagnóstico erróneo puede tener consecuencias fatales. ¡No me lo En recuerden! mayo de 2014, Williams fue diagnosticado con Parkinson. Lo Sin extraño. embargo, la autopsia reveló que en realidad sufría demencia. Lo extraño mucho. Los últimos meses del actor fueron un calvario. Aún lo extraño mucho. Experimentó dolores de estómago, ¡No quería ponerme triste! sueño terrible y ansiedad creciente. Durante el rodaje de su última película, estaba sufriendo de una manera que no lo había hecho antes por recordar frases y combinar las palabras correctas, y era como si hubiera olvidado actuar por completo. El 11 de agosto de 2014, 3 meses después del diagnóstico de Parkinson, Williams se quitó la vida, sin saber que padecía una enfermedad completamente diferente, y sin siquiera haber tenido la oportunidad de ser tratado. Horrible, gente. Los casos más perturbadores de agresividad y demencia se documentan. Me da mucha pena ese caso. Una mujer de 75 Demencia. años, internada por una fractura de fémur, desarrolló un cuadro de delirio que la transformó completamente. ¿Cómo? Durante las noches merodeaba por la sala de traumatología, molestando a los otros pacientes, ingresando a sus cuartos e incluso acostándose junto a ellos en sus camas. ¡Qué loco! El personal intentaba cuidarla, empezaba a golpearlos y empujarlos. Varias veces intentó salir del hospital, pero fue atrapada e ingresada nuevamente. O sea, ¿what? Uno de los casos más llamativos. ¿What? Oye, qué raro eso de que... Porque fue un traumatismo rodilla, pierna. O sea, nada que ver con la cabeza. Pero estar ahí, supongo, fue como que le gatilló la demencia. Caso de chilena. Mujer de 81 años, 12 años de escolaridad. Pianista, previamente sana, casada con 2 hijas. Vivía con su esposo. Fue controlada en varias ocasiones durante el 91. Su enfermedad se había iniciado 5 o 6 años antes, con olvidos. Se le había indicado ácido acetilsalicílico y codergocrina. Sus fallas de memoria fueron lentamente progresivas y cuando fue evaluada estaba vigil, atingente, pero desorientada. Fue el de una mujer chilena de 81 años que desarrolló síndrome de Capgras, creyendo que su había sido reemplazado por un impostor. ¡Este es el caso! ¡Ok! ¡Lo encontramos, gente! El Cargras. Carfrax, no sé cómo se dice, pero es el caso que dije de que lo confundía y mató creo que lo mató al esposo. Este señor llegó a mi casa y mi marido no llegó, no sé qué hacer con este hombre, anoche él se acostó y yo dormí en otra pieza. A pesar de vivir con su esposo durante décadas, negaba que fuera su esposo, decía que era otra persona que se parecía. Exacto. Como si su verdadero esposo fuera una persona completamente diferente. La situación se volvió aún más perturbadora cuando la mujer empezó a querer agredirlo y poco a poco el caso se complicó, porque el esposo comenzó a padecer también de demencia, creando una situación donde dos brígido, weón. Y oro cognitivo vivían en realidades paralelas y conflictivas. Bueno, esto fue súper... No me acuerdo cómo terminó ese caso, creo que al final solamente se alejaron, se separaron igual, po. Como que los tuvieron que alejar el uno del otro y tal, pero fue brígidísimo porque prácticamente para la señora su esposo desapareció. Y el señor, aparte, también sufrió demencia después. Y eran viejos, po, 81 años. O sea, estamos hablando... Ya, ¿qué hacía a los 80? No hacía nada, po. Brígido, weón. Buen iceberg, weón. Espero que les haya gustado este Me gustó. Y si lo no me sentí... Una suscripción será de gran ayuda. Tan mal. Me dio pena. Seguirme en mi Instagram Historias del Búho, donde subo adelantos y hablo con ustedes. No, Arcla, ¿por qué le hiciste más triste la puta madre? Yo no lo dije. Gran día. Arcla, concha tu madre. Yo no lo dije para que no sonara tan triste y lo venía a decir vos, maldita sea. 2 personas que se amaron durante décadas ya y que terminen así. Bueno, 2 personas que se amaron durante décadas para de un día para otro ser completamente desconocidos. Conche tu madre, me quiero matar. Váyanse a dormir, los que tengan que ir a dormir. Váyanse a dormir. Buen video, me gustó. Me gustó. ¿Qué aprendimos con esto? No se hagan lobotomías y los exhibicionistas posiblemente tienen problemas mentales. No me gustó, estoy triste. No me gustó, estoy triste. No. Dislike, me dio pena un video que tenía que alegrarme al parecer.